¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto poder estar con ustedes, una reflexión más de las Escrituras, en medio de estos tiempos tan difíciles que vivimos, como ya lo hemos estudiado, tiempos de desamor, tiempos de tanta maldad, tiempos donde, pues, enfocado a lo que es nuestra enseñanza de varones, varones que no saben controlar sus actitudes, varones que no cuidan de su familia, varones que no son verdaderamente esos varones. Lo único que nos puede ayudar para salir de esta situación, para que cambie la situación de esas obras de la carne, de esos deseos pecaminosos, que fue lo que estudiamos en varias semanas de la carta a los Gálatas en el capítulo número 5, solamente lo que nos puede ayudar es la gracia de Dios. Lo que Pablo nos está enseñando, lo que nos está hablando la palabra, es que solamente la vida salvadora de Cristo, que es esa gracia manifestada, es lo que puede cambiar ese carácter, esas actitudes, que son actitudes pecaminosas. Lo que menciona la carta de Pablo a Tito en el capítulo 2, versículos 11 al 14, nos da esas pautas para entender acerca de esa gracia de Dios. Dice el versículo 11, Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El énfasis que nos da toda esta parte, este versículo, este capítulo, es la gracia que quiere decir el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores. Pablo está afirmando que solamente la gracia salvadora de Dios en Cristo, ¿sí?, se ha manifestado a las personas, ¿sí? ¿Para qué? Para salvación. Esa gracia, en lugar de dar esa licencia para vivir de forma desenfrenada, no. La gracia lo que hace, lo que nos ayuda es a instruirnos, es a enseñarnos, como dice el versículo 12, Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces lo que nos dice en este versículo que esa gracia, Dios manifestado a través de Cristo, nos enseña, nos instruye, nos corrige. ¿Para qué? Para renunciar. Esa palabra renunciar quiere decir rechazar. Nos habla de rehusar, decir no ¿a qué? A la impiedad, decir no a las pasiones mundanas. La gracia de Dios, de verdad, es la única que nos va a dar la capacidad para renunciar a esos deseos que caracterizan a este mundo. No solamente cambia nuestras actitudes, sino también va cambiando nuestros deseos. La gente de este mundo, con su naturaleza pecaminosa, siempre piensa en sí misma y busca satisfacer sus propios deseos. Pero los que son hijos de Dios, los que han experimentado esa gracia de Dios en su vida, cambia la actitud. Solamente esa gracia de Dios, solamente Cristo puede cambiar la actitud de los seres humanos. Ya no busca, una persona que ha experimentado esa gracia, ya no busca su propio bien, ya no busca satisfacer sus propios deseos, sino trata, ¿sí?, en este caso, de ayudar a otros. Ahora, esa nueva criatura, esa nueva vida que viene por esa gracia de Dios, que solamente puede venir por medio de Cristo, nos enseña a rechazar un estilo de vida mundano o pecaminosa. También esa gracia de Dios nos enseña a vivir de una forma sensata, justa y piadosamente, de acuerdo a lo que dice nuestro versículo. El vivir sobriamente quiere decir que, en contraste como vive el mundo, que no toma en cuenta a Dios, una persona que ha experimentado esa nueva vida busca, en este caso, ayudar a los demás. Toma en cuenta a Dios, ¿sí? Su forma de ver las cosas ya no es bajo su propia perspectiva, sino bajo la perspectiva de Dios. ¿Y eso dónde lo va a encontrar? En la palabra. La obra de gracia de Dios manifestada nos va a capacitar para enfrentar la vida, ¿sí? Ya hay una comparación con la actitud del hombre natural que no toma en cuenta a Dios, y la actitud de un hombre que ha experimentado esa gracia de Dios, que ha experimentado la nueva vida, que es una vida en la que busca agradar a Dios en todo. También dice que va a vivir de una forma justa. ¿Qué quiere decir vivir de una forma justa? Que siempre va a buscar agradar a Dios, que todo lo que hace va a ser justo, que va a buscar el bien del prójimo, no solamente el propio. El Hijo de Dios ha aprendido que debe hacer
para con los demás lo que Él quiere que ellos hagan con Él. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, estás buscando que tu esposa sea sumisa, no quiera tomar ese lugar de cabeza, una esposa como ayuda idónea, etcétera, tú tienes que someterte a Cristo en primer lugar. Tú no puedes venir y pedirle a tu esposa o exigirle a Dios que tu esposa sea así si tú primeramente no te sometes a Cristo, no te rindes a Él. Quieres que tus hijos sean obedientes, pero tú no eres obediente a Cristo. ¿Cómo quieres que tus hijos sean obedientes? Pero si tú eres obediente, si tú sirves, si tú tienes comunión, tú puedes llevar a tus hijos también a tener esa obediencia, esa comunión. También nos dice que esa gracia nos ayuda a vivir piadosamente. Ese vivir piadosamente es tomar en cuenta a Dios en todo, gozar de una relación correcta con Dios, aprender a vivir de una manera que se manifieste esa comprensión de la existencia de Dios y que tu vida va a girar alrededor siempre de la presencia de Dios. Eso es también vivir piadosamente. Entonces la diferencia que ahora se manifiesta en nuestras vidas, de una vida de una persona del mundo, como una persona de esa nueva vida, tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. No tiene nada que ver con el esfuerzo humano, sino la gracia divina manifestada en tu vida. Y eso te va a llevar a una vida virtuosa y una vida piadosa. El llamado que hace Pablo en esta carta a Tito es al compromiso, es a la disciplina, que está con esa armonía con lo que enseña nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, donde les dice que deben negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirle. Es el reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros. No merecíamos nada de Él y aún así Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo bendito Jesucristo a morir por nosotros. Y entonces, ahora que Cristo, la manifestación de esa gracia de Dios en nosotros, ahora nosotros tenemos que reflejar esa realidad de que Cristo mora en nosotros, que tenemos una nueva vida en nuestra vida diaria. Todo por causa de lo que Dios ha hecho. A través de su gracia tenemos que ser diferentes. También dice el versículo 13, ahí en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice ahí entonces, aguardando la segunda venida, dice la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que pongamos nuestra mirada y nuestros esfuerzos en una perspectiva eterna. ¿Por qué? Porque esperamos esa manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que es la causa de nuestra fe. Esperamos el regreso, esa es nuestra esperanza, el regreso de nuestro Salvador, que se entregó por nosotros y que murió en esa cruz por nosotros. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La realidad de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, es la gracia manifestada de Dios y es la manifestación, es el fundamento de nuestra esperanza, de ese glorioso regreso de Cristo. Y termino con el versículo número 14 que dice así, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa venida de nuestro Señor Jesucristo, esa primer manifestación de Cristo, tiene un doble propósito. El primero de ellos, ¿cuál es? Redimirnos de toda iniquidad. Esa palabra redimirnos quiere decir rescatarnos. Solamente Cristo podía romper las cadenas del pecado y los terribles efectos. ¿Cómo? Mediante su sacrificio sustitutivo. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, de esa vida pecaminosa, de esa vida mundana, solamente por la preciosa sangre de Cristo.
Fuimos comprados, pero no por ningún precio, cosa material, sino solamente en la sangre de Cristo. La gracia de Dios manifestada nos redime. Los seres humanos por sí solos no se pueden salvar. Solamente la gracia de Dios trae la salvación a una humanidad perdida. Y repito, ¿quién es esa gracia de Dios? Solamente Cristo, el Hijo de Dios. Esta salvación no fue descubierta por los hombres pecadores, no, fue manifestada, dice la palabra, por medio de su vida, muerte y resurrección de Cristo. Dios en su gracia, es su gracia solamente, envió a su Hijo. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban en esa esclavitud de pecado. Y esta salvación está disponible para todos los hombres que la reciben por fe. Pero solamente su Hijo. El cambiar esas actitudes, el cambiar esos deseos pecaminosos, no está en tus fuerzas, está solamente en Cristo. En que Cristo se manifieste en tu vida, en que Cristo venga a reinar tu vida, en que Cristo venga a ser tu Señor y tu Salvador, y entonces vendrá una nueva vida. Pero solamente es por medio de Cristo. Dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 6. Primera carta a Timoteo 2, 4 al 6, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay ningún otro mediador, nadie que venga y te diga, es que en tal santo o en tal persona hay un mediador entre tu vida y Dios. No es cierto, el único es Jesucristo. El único es el Hijo de Dios, es el único por el cual hay ese camino de regreso al Padre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces hemos sido redimidos de toda iniquidad, de todo pecado. El pecado ya no tiene el dominio sobre nuestra vida. Esa condición perdida, ¿sí? En esa condición éramos rebeldes a la ley de Dios, éramos desobedientes a Dios. Sin embargo, ahora en Cristo las cosas tienen que cambiar. Las cosas han cambiado porque ahora el que influye, el que enseña, el que corrige, el que redarguye es Cristo por medio de su Espíritu. Entonces, entendiendo este primer punto de la nueva vida que tenemos en Cristo, se desprende el segundo, que dice purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Limpiar, esa palabra purificar quiere decir limpiar. Un pueblo limpio, ¿para qué? Para Él, para su propia posesión, que le sirva, que le obedezca, que le rinda pleitesía. Un pueblo celoso de hacer buenas obras. Esa palabra celoso en esta parte de la carta de Tito hace referencia a un pueblo ansioso, deseoso ¿de qué? De hacer cosas agradables a los ojos de Dios, buenas obras. La salvación, la redención en Cristo se traduce en una limpieza en los creyentes que ahora le pertenecen y que están dispuestos, que anhelan hacer buenas obras. Varón, ¿tú anhelas hacer buenas obras para Dios? ¿Tu deseo es agradar a Dios? Yo sé que a veces vivimos situaciones en donde el carácter, nuestra forma de ser, se quieren revelar, quieren hacer totalmente las cosas que son contrarias a Dios. Pero si tú dependes de Dios, si dependes de Cristo en todo, si Cristo es tu Señor, si te rindes a Él y eres un verdadero discípulo de Cristo, entonces tú vas a ser un hombre celoso de hacer buenas obras. El poder para vivir la vida cristiana solamente viene de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Por el hecho de que Cristo murió y nos rescató del pecado. Y nos ha dado la libertad y el control sobre el pecado. Él nos da ese poder. Él nos da la comprensión para vivir de acuerdo a su voluntad y hacer el bien. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra mirada hacia adelante. Nuestra mirada hacia arriba, esperando el regreso maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, viviendo con esa esperanza, viviendo con esa expectativa.
No es suficiente renunciar al pecado y a los malos deseos, no, también debemos vivir activamente para Dios, sirviendo a Dios en todo, para poder pelear en contra de esos deseos que ya estudiamos, la lujuria, la ira, el adulterio, la inmundicia, las enemistades, los pleitos, los celos, las borracheras, todo lo que estudiamos en la carta a los Gálatas. Debemos aprender a decir no en contra de la tentación. Debemos aprender a decir sí al servicio activo para Cristo. La salvación, escúchame bien, no solamente es un cambio de posición, que ahora eres hijo de Dios, ahora eres libre de pecado. También es un cambio de actitudes, de apetitos, de ambiciones y de acciones. La gracia de Dios es la que nos redime, cambia nuestra vida y nos hace piadosos. Esa palabra, la que estudiamos aquí en Tito, de una enseñanza, encierra la idea de disciplina, que es, somos disciplinados por la gracia de Dios. Es ser instruidos para ser personas que le glorifiquen a Él. Rechazamos toda impiedad, todo aquello que a Dios no le agrada, a los deseos mundanos. Como dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, los creyentes que viven en este mundo, en este tiempo, pero no viven a la manera de este mundo y de este tiempo. Cristo nos ha redimido de este presente siglo malo y no debemos conformarnos a Él. Tampoco debemos caminar de acuerdo a sus normas. Tito capítulo 3, versículo 3 al 8 dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Solamente en Cristo, la manifestación de Cristo es lo que pudo cambiarnos, es lo que pudo liberarnos de esos deseos, de ese control del pecado. Solamente Cristo. Entonces Pablo resume lo que Cristo hace cuando nos salva, nos traslada de una vida llena de pecado ahora a una vida guiada por el Espíritu Santo. Fuimos lavados de todos nuestros pecados, tenemos la renovación del Espíritu Santo y continuamente ese Espíritu está renovando nuestros corazones. Nada de esto hubiera tenido lugar o nos lo hubiéramos podido ganar o lo hubiéramos merecido. Todo es un regalo de Dios por medio de Jesucristo. Solamente Cristo es el único que puede cambiar esas actitudes pecaminosas, esas pasiones, esos deseos pecaminosos y mundanos. Solamente Cristo. Pero cuando te encomiendas a Él, cuando te rindes a Él y permites que Él sea tu Señor y tu Salvador. Me dio gusto estar con ustedes, poder compartir una breve reflexión de la palabra, una enseñanza que nos lleve a cambiar, que nos lleve a rendirnos, que nos lleve a confiar plenamente en Él. Que Dios los bendiga. Si Dios permite, nos vemos en la siguiente enseñanza. Gracias.